para el scroll porque tengo algo que contarte. Y no solo para que te enteres del chisme completo, sino para que sepas algo que a mí nunca me había pasado. ¿Qué fue? ¿Cuál es la situación? Fui a ver Michael. En realidad ahora me estoy volviendo fanática de ir al cine a ver películas. Es una actividad que hago con mis hijos y la disfruto mucho. Y cuando me dijeron, mamá, ya se estrenó Michael, dije, bueno, vamos a verlo. Tuve que esperar un poquito porque la gente estaba ocupada, iba a hacer un viaje, y entonces lo dejé para cuando regresara de viaje. Pero lo bonito y lo que más rescato de esta historia es que yo no tenía expectativas, más que simplemente ir a ver una película. No tenía expectativas de lo que quería encontrar ahí, simplemente dije, quiero ir a ver Michael. Y lo que les puedo contar como previo, ¿no? Como historia previa a esto que conozco, a Michael Jackson, realmente son dos cosas, principalmente. Siempre me gustaron sus canciones, siempre. Pero también me enteraba, yo soy de los años 70, o sea, en esa época no teníamos tanto acceso a la información como ahora, pero siempre nos llegaban las malas noticias. Díganme, comenten aquí si no nos llegaban las malas noticias. Y tampoco yo, o no sé tú, no éramos tan curiosos como para poder indagar más y saber si esas noticias que nos llegaban eran ciertas o no. En todo caso, toda la información de Michael Jackson como persona pues era totalmente negativa. Pero eso no podía influir para nada en que me gustaran sus canciones. Entonces, ¿qué encontré en Michael? En la película. Encontré al ser humano. Encontré a un maravilloso ser humano, porque todos somos maravillosos seres humanos. Y me identifiqué mucho porque hay cosas que a él le gustaban que a mí me gustaban, como por ejemplo Charles Chaplin. Me fascina Charles Chaplin. Y a él también le gustaban mucho los animales salvajes, como los que me gustan a mí. Y también era muy humanitario, o sea, trataba de contribuir con causas nobles. Entonces, por todo eso yo me identifiqué muchísimo, y también por lo que ahora estoy atravesando, que estoy haciendo todo lo posible por sanar mis traumas de la infancia, que no fueron a nivel de lo que él vivió, pero todos tenemos traumas de la infancia. Y entonces estar en ese proceso de sanar, y que ahora tengamos tanta información disponible e incluso gratuita para poder sanar nuestros traumas de la infancia y poder avanzar con confianza en esta nueva etapa de la vida, porque muchas veces aquí es que nos bloqueamos y no avanzamos, e incluso nos enfermamos por no sanar esos traumas de la infancia. Entonces yo vi ese ser humano, vi ese niño maltratado, y que según otras informaciones que tengo, la película lo tocó de forma sutil, porque eran mucho más fuertes los maltratos que Michael Jackson tenía de parte de su padre, no solo físicos, sino a nivel psicológico. Entonces, amé a ese ser humano. Incluso yo, que soy madre de varones, me llegó mucho, porque yo digo, no permitiría jamás que el papá de mis hijos maltrate a mis hijos. Pero bueno, eran otras épocas donde el hombre pues era quien mandaba en la casa, y él podía hacer lo que quisiera y nadie le podía decir nada. Pero por suerte yo viví en otra época un poquito más adelantada, y como digo, nunca hubiese permitido un maltrato de esa manera a mis hijos, ni físico ni psicológico, de ninguna manera. Entonces ese ser humano, a pesar de sus traumas y a pesar de todo lo que sufrió y lo que vivió, pudo dejar un legado enorme a la humanidad. Y ese legado son sus canciones. Unas nos llegan al alma, otras nos hacen bailar, pero todas son increíbles, y en todas sus canciones se puede ver la genialidad que tenía este hombre. La genialidad. Y no solo en la voz, sino en la creatividad, para poder hacer que esa canción o los videos musicales sean unas mini películas que hasta el día de hoy nos encante ver y nos encante bailar. Entonces eso es lo que yo rescato de este ser humano, muy polémico, muy raro, dicen algunas personas,
Y que bueno, yo me quedaba simplemente con sus canciones, y ahora que conozco y que sé, o sea, nunca me pude haber imaginado que Michael Jackson, el hombre, el artista, el millonario, podía haber sufrido tanto en su infancia, y no solo en su infancia, ya fue ese maltrato trascendió incluso a su edad adulta. Y bueno, quizás él no pudo integrar esos traumas, sanar esos traumas en sabiduría para él, para su vida, pero nos dejó a todos un legado maravilloso, y de verdad yo les invito a ver esa película. Y lo que me pasó a mí, que nunca me había pasado, es que quiero volver a ver la película. Nunca me había quedado con esa emoción, o sea, pasaron 2 horas y más en la película y yo quería seguir viendo. Es como estar en un concierto de Michael, y eso realmente si tuviéramos la posibilidad costaría mucho, así que el valor de una entrada a un cine es un valor irrisorio para la experiencia que se puede vivir yendo a ver Michael.